amigos? No sabía honestamente si hacer el review de este iPhone 13 porque allá afuera hay 1.500.000 videos diciendo todo y más de este iPhone 13, aunque siempre queda algo que decir, y es que con Apple aplica el refrán: el agua siempre regresa a la tierra. Por más que intentes huir de ellos, terminas por regresar con alguno de sus productos. Así que no queda otro, amigo, que arrodillarse ante el dios de la tecnología, Apple, y saber si este iPhone 13 aún tiene sentido a unos pocos meses del lanzamiento del 14. El precio, señores. Sabemos que Apple no es una casa de beneficencia y no se limita mucho en cuanto al precio. La versión, hay tres versiones: 128, 256 y 512 GB. La versión más económica obviamente es la de 128 en 20.999 pesos. Eso es más o menos unos $1.040 aprox. La siguiente versión es 23.999. Ya le sube un poquito a $1.199. Y la última versión, la que parece ya una computadora en cuanto a almacenaje se refiere, es de 28.999. Unos $1.450. La verdad es que bastante cariñosito. ¿Y qué trae la cajita, amigos? Pues el cable cargador USB Lightning, el iPhone, por supuesto, manualitos ya cada vez más reducidos, dejaron el pinchito, es decir, se vieron generosos y dejaron el pinchito. Estos stickers que los siguen poniendo para que te cargues una que otra tortuguita por ahí. Y ya más nada. La cajita cargadora, pues ya sabemos que no viene desde, creo que, el iPhone 11. No pasa nada con que Apple te quite la cajita de carga y te cobre el iPhone más caro. ¿De qué te quejas? Si tu tóxico te hace cosas peores y ahí sigues. Diseño, señores. Hay algo que caracteriza a Apple y que me encanta. A pesar de tener pequeños cambios de una generación a otra, mantienen ese factor wow, porque cada vez que te encuentras enfrente de un producto dices: wow, qué perfección. Cuidan al máximo todos los detalles. La simetría es una cosa que Apple tiene particular empeño en mantener. Bordes simétricos, mantienen la pantalla recta, no se dejan guiar por tendencias en el mercado con pantallas curvas. Mantienen los bordes los cantos rectos, como desde la generación 12 creo que está esto. En la 11 eran curvados. El mantener estos bordes rectos da una sensación de agarre mucho más firme. No tienes ese sentimiento de que se te va a resbalar. Y me encanta que Apple no siga tendencia. Más bien, ellos siempre imponen la tendencia. No tengo otra cosa que decir que los de Apple se la rifan siempre en el diseño. A pesar de que no cambian mucho, vuelvo y repito, son una delicia sus productos. Yo tenía tiempo de no agarrar un iPhone y la verdad es que cuando lo ves dice: esto es pura perfección, señores. Y si además contamos que el software está milimétricamente integrado al hardware, ¿qué les puedo decir, señores? La experiencia es totalmente una delicia. Especificaciones. Las principales, para no estar toda la mañana aquí, es tamaño 146.7, 71.5 de ancho y 7.65 de grosor. Para mí este es el tamaño ideal, señores, porque es pantalla de 6.1 pulgada OLED Super Retina XDR, una delicia de pantalla como todas las pantallas de los iPhone. Ahí no hay mucho que añadir, salvo que la vas a disfrutar al 150%. Procesador A15 Bionic de 4 núcleos, lo vas a amar por donde quiera que lo mires, es rápido, vuela este procesador, señores. Almacenamiento ya vimos de 128, 256 y 512 GB. Si aún no es suficiente con eso, puedes incorporar en el iCloud mucho más almacenaje. 19 horas de batería. Todos hemos vivido en algún momento en la vida el 1% de batería de los iPhone, que es mítico. Ya todo el mundo sabe que con el 1% puedes ir al iPhone y regresar. En cambio, con los Android, con un 1%, un segundo y ya no tienes el teléfono encendido.
Certificación IPX68, resistente al agua, al polvo y a salpicaduras. Lo puedes meter, yo lo he metido no para estar buceando con él toda la vida, pero yo lo he metido una que otra vez en la alberca y no tiene ningún problema. Incluso lo he llegado a meter en la playa y la verdad es que no he tenido ningún problema. De hecho, subí un short a TikTok y se hizo viral, la gente teorizando acerca de si lo puedes meter o no lo puedes meter. Yo lo he metido, mi experiencia es: no pasa nada siempre y cuando lo tengas un par de minutos. Si lo tienes media hora, pues se te va a joder como cualquiera. Lo único que sí, cuando lo saques tienes que esperar a que se seque completamente para poder cargarlo. Cámaras, y esto es algo mítico en los iPhone. No le meten tantos megapíxeles, pero optimizan perfectamente la cámara, tanto las traseras como la delantera, para que todo el resultado sea óptimo. De hecho, cuando ves fotos publicadas en redes sociales que son tomadas con el iPhone, las percibes de mejor calidad, pero es sobre todo por la optimización de las fotos en la aplicación y la optimización de las fotos dentro del equipo. Realmente son dos lentes, un gran angular y uno ultra gran angular de 12 megapíxeles. El ultra gran angular tiene un ángulo de visión de 120 grados, lo cual te da suficiente información para que tengas una toma muy amplia y no necesites más. Y el lente frontal o el lente principal tiene las mismas funciones que manejan los lentes traseros. También tiene algunos presets que te van a permitir jugar entre modo cálido, más frío, tú ajustar todo lo que necesites, y se agradece porque ya los tienes incorporado y no tienes que quebrarte la cabeza. Si quieres ir un poquito más allá, puedes ajustar cada uno de esos presets. También tiene el modo retrato, que ya es archiconocido y que todas las marcas han copiado. La verdad es que en cuanto a fotografía, todos sabemos que vas a tener un producto de excelente calidad. En vídeo puedes grabar en 4K a 30 y 60 frames por segundo y 24 frames por segundo con las cámaras traseras y la delantera. La delantera se llama TrueDepth y puedes usar las mismas funciones que tienen las traseras, es decir, que incorporan una función cinemática o cinematográfica que es básicamente difuminar el fondo con video. Lo que hacen las cámaras profesionales, aquí lo puedes hacer con el iPhone, y tanto con la cámara trasera, con las cámaras traseras como con la delantera. Lo puedes hacer seleccionando en el momento de la grabación o después durante la edición. Puedes seleccionar qué objeto tú necesitas que se enfoque y se desenfoque el resto. La verdad es que hay que reconocer que los griegos crearon y los romanos copiaron. Con esto digo, es todo el que pretenda tener un equipo de calidad va a terminar copiando la integración o la calidad de las cámaras que han sacado los de Apple. Duélale a quien le duela. Y mira que yo soy fan de productos de Android, pero como la calidad de las fotografías y los videos tomados en iPhone, no hay otro, señores. Y si encuentras otro, me lo dejas en la caja de comentario, porque la verdad es que estoy cansado de probar productos y no le llegan ni a los talones. Y antes de terminar, para responderles la pregunta esta de ¿vale la pena el iPhone 13 4 meses antes de que saquen el iPhone 14? Totalmente, señores. Como les comentaba, la diferencia entre uno y otro va a ser mínima. Van a reducir el notch más. A mí no me genera conflicto el notch. Lo demás va a ser muy parecido. Las especificaciones van a incluir una que otra especificación adicional, pero con este es más que suficiente. El tamaño para mí de este iPhone 13, no el Pro Max, es el ideal para manejarlo. Tienes una pantalla con suficiente información de 6.1 pulgadas, ya el otro tiene de 6.65, que es bastante más grande, pero la verdad es que con esta es más que suficiente. Se lo recomiendo totalmente. Y si te esperas a que salga el otro, obviamente este va a bajar de precio y lo mejor es que los aparatos de Apple se deprecian mucho menos que los Android. Cuando lo vayas a revender, vas a sacarle más que si compras un Android. Y antes de que te vayas y me dejes y ya no me vuelvas a ver, vamos a rezar juntos el Apple nuestro para que nos traiga dinerito y poder comprar el iPhone 14 o que puedas comprar este iPhone 13. Así que tomémonos de la mano y recemos el Apple nuestro. Ahí les va, amigos. Apple nuestro que estás en Cupertino.
santificados sean tus iPhones. Venga a nosotros tus Macs, hágase tu voluntad en la tierra como en las Apple Stores. Danos hoy nuestros AirPods de cada día. Perdona que nos cambiemos a Samsung, así como nosotros también perdonamos tus precios desorbitantes. No nos dejes caer en la tentación de regresar a Android y líbranos de Xiaomi. Amén. Y hasta aquí hemos llegado, amigos. Espero que les haya resultado agradable el video. Y si algo te molestó, pues para eso está el dislike. No fue mi intención, pero para eso está la manito abajo. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.